caderas. Y están queriendo entrar. Ya. Ya, y antes el tema se llamaba luxación congénita de caderas. Y vamos a ir revisando algunos conceptos en forma muy resumida. Cuando uno habla de articulación, habla de la unión de dos o más huesos, ¿no? La articulación de la cadera es la unión o del acetábulo con el fémur, ¿no? Entonces, esta unión conforma la articulación, que es la más importante del organismo, del cuerpo, ya que es una articulación que soporta todo el peso del cuerpo y, bueno, realiza una serie de movimientos que son complejos y que requieren de la participación de otros elementos que son las partes blandas, músculos, ligamentos, tendones, cápsulas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando existe una alteración de uno de estos elementos, hay problemas. Algunos niños nacen con esa alteración, es decir, alteración del desarrollo de los elementos que conforman la articulación de la cadera, ya sea del acetábulo, de la cabeza, el cuello femoral o de las estructuras blandas que les he mencionado como ligamentos y cápsulas. Entonces el niño nace con esa alteración en el desarrollo de los elementos que conforman la articulación de la cadera. A eso se llama displasia, ¿ya? Aunque no haya luxación todavía. Eso implica, a ver, voy a admitir a otros. Ya están por completar. Bueno, entonces, eso implica una gama de trastornos, desde una simple laxitud de los ligamentos, ya sea por alteración del acetábulo, un retardo importante en la osificación de la cabeza femoral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto no se manifiesta al examen físico, es decir, nosotros viendo al niño, examinándolo al niño, manipulando sus extremidades o la articulación de la cadera, no vamos a poder saber si tiene displasia o no. Entonces lo que se usa es la imagenología, o sea, elementos de diagnóstico como son la ecografía, la radiografía, etc. Lo que más se usa es la radiografía, que con eso es suficiente para poder determinar si existe alguna alteración de los elementos que les he mencionado. Entonces, existen muchas teorías, estudios y planteamientos respecto a los factores que tienen que ver con la displasia de cadera. Displasia de cadera. Se habla de factores hereditarios, hormonales, ambientales, intrauterinos, laxitud de los ligamentos, etcétera, etcétera, etcétera. De esto se deduce de que es una entidad de origen multifactorial. Entonces, ¿qué es la displasia de cadera? La displasia del griego dis, que quiere decir alteración. Alteración o algo que está mal, ¿no es cierto? En muchos temas, en muchas patologías, en muchas cosas que ustedes y yo hemos leído y hemos ido aprendiendo durante nuestra vida de estudiantes y ya de profesionales, hemos escuchado esta palabra dis en muchas patologías, por ejemplo,
disuria, disnea, dismenorragia, etcétera, etcétera, ¿no? Y displasia. Entonces, quiere decir, dismenorrea quiere decir alteración durante el ciclo menstrual, ¿no? De la menstruación. Entonces, en caso de la cadera, displasia de cadera significa mal la modelación o desarrollo, ¿no?, de la articulación de la cadera. Es un término que hace referencia a la presencia de anormalidades en la conformación del desarrollo de la articulación de la cadera. Estas anormalidades, estas alteraciones en los elementos que conforman la articulación, están presentes desde el nacimiento, por eso se llaman congénitas, y van desde formas muy leves, solo detectables con la ecografía o radiografía, hasta formas más severas en caso de un diagnóstico tardío, donde ya se puede ver una luxación completa, donde la cabeza abandona el acetábulo y se puede ver que ya la luxación se ha consumado. Entonces, pero inicialmente es displasia. ¿Cuál es la incidencia? Y aquí hay también algunas observaciones que yo hago. Se estima que el 0,5 al 2% de la población tienen displasia al nacer. Es más frecuente en el sexo femenino, de 4 a 6 niñas por cada varón. La etnia más afectada es la blanca, y ahí le he puesto un signo de interrogación porque pienso que esto no es tan cierto, ¿no? Aparece más en la cadera izquierda que en la cadera derecha. Eso es cierto, es más frecuente en la cadera izquierda por razones anatómicas y de posición del feto dentro de la cavidad uterina y los elementos que hacen que el niño vaya desarrollándose dentro del útero con ciertas dificultades en su movimiento. El 40% es a la derecha, pero también puede haber displasia bilateral de caderas. En las diferentes zonas del mundo hay razas y regiones en que la frecuencia es mayor por razones que se desconocen. Yo pienso que se conocen esas razones. Hay zonas que la frecuencia es muy baja. Se cree, bueno, en algunas es mayor, en otras muy baja, pero lo que pasa aquí es que hay factores ambientales. Creo que el gran porcentaje de niños que nacen con displasia de cadera, o sea, con alteraciones en el desarrollo de los elementos que conforman la articulación de la cadera, tal vez van mejorando y en el momento de la visita al médico ya no tienen displasia o tienen una displasia muy avanzada, muy severa. Y esto depende de la forma en que los portan a los niños, ¿no? En que los llevan. Hay mamás en otras partes del mundo donde para ir a su trabajo, a las cosas que tiene que hacer, no puede dejar a su niño en su casa solito, lo llevan en cargadores especiales donde el niño está en una posición de flexión de la cadera y abducción. En esa posición, la cabeza del fémur se encuentra totalmente dentro del acetábulo, lo que ocasiona un cierre del acetábulo y de ese modo se está corrigiendo la displasia, y cuando llega la visita médica en su control, el médico a los 3 meses le va a sacar una radiografía, va a ver que ya no tiene displasia, o va a decir, no, aquí no hay displasias. Es la forma de llevar cargados a sus niños. En otros países, como el nuestro, por ejemplo en Bolivia, en el norte de la Argentina, en el norte del Perú o en el Perú mismo, la forma de cargar a los niños es diferente. Ahí se acentúa más, se podría acentuar más las razones por las cuales el niño puede hacer una displasia o empeorar su displasia, ¿no? Bueno,
Entonces, hay zonas, hay algunas muestras en algunos países donde hay familias numerosas y la más frecuente es en el primer hijo, especialmente en las primigestas, en las primíparas, donde tienen los músculos abdominales demasiado fuertes en el primer parto, ¿no? Bueno, aquí en la teología vamos a ver que existen factores intrauterinos y factores ambientales o extrauterinos. En los factores intrauterinos tenemos algunas sustancias teratogénicas. Ya saben que es teratogénico, ¿no? Es algo que ingerido o administrado a la mamá le va a provocar en el niño que se está desarrollando, especialmente entre los 3 primeros meses de vida, alteraciones o deformidades o malformaciones en el bebé. Entonces, estas sustancias teratogénicas se han considerado que son también de alguna manera un factor importante intrauterino en la displasia de caderas, como el alcohol, las drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, etcétera, etcétera. Y luego la presión excesiva dentro del útero. Hay primíparas, como les decía, cuyos músculos están demasiado fuertes y presionan al bebé contra la columna vertebral, y además hay disminución del líquido amniótico, hay un oligohidroamnios. Esto hace de que el niño tenga dificultades en el movimiento normal que realiza dentro del útero para colocarse en posición o en presentación cefálica, digamos. Entonces, pues eso va a hacer de que el niño no esté en una buena posición y la cadera no, o sea, el niño no esté en posición fetal y las caderas están presionando sobre el techo, o sea, las cabezas femorales, y evitando que haya un cierre del techo del acetábulo sobre la cabeza femoral. La presentación pelviana también es otro factor que tiene que ver con la displasia cadera y la laxitud de los ligamentos. En la primera diapositiva hemos mostrado que la cabeza, la unión de la cabeza con el acetábulo, está, digamos, esta unión está firme gracias a los ligamentos. Hay los ligamentos, este ligamento y la cápsula articular, el ligamento redondo, el cartílago articular, todo eso, al estar alterado, puede también alterar el desarrollo de estos elementos. Entonces vamos a ver que es otro factor, ¿no? La displasia, o sea, la laxitud de los ligamentos. Además existe, no sé si ustedes saben, a ver, les voy a preguntar, cuando la mujer está en su periodo ovulatorio, son muchos los óvulos que están, digamos, tratando de liberarse para ir al encuentro del espermatozoide, pero es un solo óvulo que logra desprenderse y los demás involucionan. Ese lecho que deja el óvulo que se ha desprendido es un lecho que tiene un nombre. Ya inclusive ese lecho puede estar sangrando por alguna ruptura de vasitos súper pequeños. Y ese lecho, ¿qué se llama? A ver si responde alguien. El lecho que deja el óvulo al ser liberado, ¿qué se llama ese lecho? Nadie sabe o no están escuchando. Andrea. Sí, Doc. Dime. No sabría decir, Doc. Ustedes tienen que conocerse a sí mismas. ¿Qué es el lecho? No sabría decir, Doc. Ya. Ese lecho que queda después de desprenderse se llama cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, ¿ya?
y se convierte temporalmente en una glándula de secreción interna y produce hormonas que son componentes del estradiol y de la estrona, y una de ellas se llama relaxina. Esta relaxina produce la relajación de los ligamentos de la cadera de la mamá durante el parto para que el parto sea mucho más fácil, digamos. Pero también afecta a los ligamentos de la cadera de la bebé, por eso es más frecuente en las mujercitas, y es una causa también de displasia de cadera, porque hay relajación de los ligamentos. ¿Está bien? O laxitud. Cuando es primigesta o existe un oligohidroamnios, el niño al moverse dentro del útero con escaso líquido amniótico y un espacio reducido, empieza a quedar así, con las piernas, extremidades en extensión, y esta posición es contraria a esta otra posición que es la posición fetal, ¿no es cierto? Entonces aquí existe una extensión con una presión de la cabeza del fémur sobre el acetábulo, lo que va a lograr que haya una displasia. O sea, esta alteración es el aumento del ángulo acetabular del techo del acetábulo, permitiendo más tarde, si no se cura, la salida de la cabeza del fémur. Entonces, la posición fetal es importante también. Ahora, antes se jalaba a los niños durante el parto y eso producía un efecto de palanca en los partos de pie o de pelvis, y producía laxitud ligamentosa, y ahora ya no se hacen esas maniobras. Aquí es lo que les decía, yo creo que esto hace que en algunos lugares haya más displasia que en otros. La sujeción de las piernas del recién nacido en extensión y rodillas juntas produce un aumento de la incidencia del nacimiento o del padecimiento del problema de la displasia. Como les decía, en el norte de Argentina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en algunos lugares, especialmente en zonas rurales, envuelven a los niños así, ¿no? Con unas fajas en las extremidades en extensión y en aducción, es decir, con las piernas juntas. Eso hace de que la cabeza del fémur, al juntar las piernas, presione sobre el techo del acetábulo, no dejando de que vaya desarrollándose alrededor de la cabeza femoral. Entonces, esto hace la diferencia. En algunos lugares se envuelven a los chicos así, y en otros lugares, pues, las mamás los transportan así. Es decir, en cargadores donde las caderitas están flexionadas y en abducción, separadas, lo que hace que la cabeza se encaje adentro del acetábulo y permita de que el acetábulo cubra la cabecita, impidiendo que la cadera se luxe. Entonces, esta presentación hace de que cuando llegan a los 3 meses, el niño ya no tiene displasia, ha corregido su displasia, porque la mayoría de los aparatos que se usan para el tratamiento de la displasia en los primeros meses es este aparato, parecido a esto que son el arnés de Pavlik o las correas de Pavlik. Así cargan las mamás, donde están corrigiendo la displasia de cadera. Pueden haber factores de riesgo familiares, o sea, hermanos, padres, abuelos que hayan tenido displasia. Yo conozco una señora que es abogada, que sus 2 hijas pues han tenido displasia luxante de cadera, y son doctoras, son médicos, y las hijas de ellas también han tenido displasia luxante, es decir, displasias severas que han llegado a luxarse y han requerido
varias cirugías, ¿no? Entonces, la herencia es un factor importante también, donde los familiares tienen que ver en el mayor porcentaje de niños que pueden nacer con displasia cadera. Los antecedentes del embarazo, ya hemos dicho que los primogénitos, bajo peso al nacer, embarazos múltiples, es decir, que existan embarazos múltiples, es decir, trillizos, cuatrillizos, mellizos, hay poco espacio, no embarazos múltiples, es decir, multíparas, ¿no? Sino embarazos de varios niños. Parto en presentación podálica, madre cuya presenta una disminución del líquido amniótico, un oligohidroamnios, y el sexo femenino, que es mucho más frecuente en una relación de 4 a 6 a 1 con el varón. En el diagnóstico, en la displasia, no vamos a ver nada. Esto es pregunta de examen, de grado, del semestre. ¿Qué signos o qué vamos a encontrar en la displasia de cadera? Nada, ¿no? Como no hay, es decir, la cabeza está dentro del acetábulo, pero hay alteración en la cabeza, pero la cadera no se ha luxado, entonces no se va a ver nada al examen físico del niño. Y eso quiero que lo entiendan bien. En la displasia no hay signos. Entonces usamos la anamnesis, el examen físico, estudios complementarios. Puede haber un niño de 3 o 4 meses que viene por primera vez a consulta y ya tenga al examen físico signos de luxación de cadera. Pero si no hay, entonces vamos a tener que usar estos elementos, estudios complementarios, que es lo que se hace y se debería hacer en todos los hospitales. A mí me ha costado convencer a mucha gente que tiene que pedirse una radiografía de caderas a los niños a los 3 meses de edad, que es donde mejor se pueden ver los elementos que conforman la articulación, más osificados y donde podemos ver las alteraciones que pueden presentar. Entonces, en la displasia, entiendan bien, sin luxación no existen signos físicos. Las alteraciones existentes solo pueden detectarse mediante un examen radiológico. Al examen radiológico vamos a ver que el techo está muy abierto, que el núcleo de la cabeza, el núcleo de osificación de la cabeza femoral no ha aparecido aún porque está alterada esa articulación, pero no hay luxación y no se manifiesta con algunos signos clínicos, ¿no? Hay una sola maniobra que podría tomarse en cuenta para ver si esa cadera está displásica y se puede luxar. Es una maniobra donde uno presiona con los dedos pulgares el trocánter menor de la caderita y aduce, es decir, junta las rodillas presionando abajo y puede producirse un chasquido de salida de la cabeza, del acetábulo, lo que indica de que es una cadera luxable, o sea que se puede luxar, pero no está luxada. Uno deja de hacer presión y se vuelve a entrar la cabecita. Bueno, entonces las distintas fases de la alteración del desarrollo de la articulación de la cadera y sus complicaciones pasan de la displasia a la subluxación y a la luxación. Entonces, hablando ya de luxación, vamos a ver que la luxación de caderas es una complicación de la displasia. Pero, sin embargo, hay una luxación que se denomina teratológica que se produce in útero. Esta luxación es muy rara y está acompañada o forma parte de malformaciones múltiples. Hay niños que tienen agenesia de sacro, tienen otras malformaciones y parte de estas malformaciones es la luxación in útero de la cabeza femoral, o sea, de la articulación de la cabeza. Se produce ya antes del 4.º mes de gestación.
El niño nace ya con la cadera luxada. Existen otras malformaciones asociadas como la agenesia de sacro, el mielomeningocele, la artrogrifosis. Son malformaciones muy raras y muy graves. Aquí tenemos, por ejemplo, un niño con una agenesia de sacro, ya donde al juntarse la pelvis al medio, porque no hay sacro, la cadera se luxa in útero, ¿no? Luego tenemos aquí, esta es una niña con agenesia de sacro. Yo tenía una alumna que era mi vecina, vivía a unas cuantas casas o metros de mi departamento, y pasaban siempre y conversábamos. Los dos eran mis alumnos, el marido más, y tenía una hijita con agenesia de sacro y tenía luxación de cadera. Parece que en Estados Unidos le han hecho un implante de sacro, ¿no? Una prótesis, una cosa así. Bueno, en la agenesia de sacro puede haber también otras malformaciones asociadas, como la displasia de la luxación de cadera, un riñón único donde hay de parten los sistemas urinarios. Ya, ahora puede haber otra patología que se puede ver, que es la artrogrifosis múltiple, donde no solamente la cadera está luxada, sino también las rodillas, los tobillos, los codos, las muñecas, todas las articulaciones están luxadas. Tienen que usar aparatos ortopédicos para más o menos tener una vida prácticamente normal, ¿no? Aquí haciendo sus tareas, una niña con una artrogrifosis, el cariño de los padres lo consigue todo. Bueno, entonces esa es una cosa excepcional, la luxación teratológica. La que vamos a hablar nosotros es de la displasia, que es la alteración de la formación de los elementos que conforman la articulación, y que si no se trata, se luxa. Y a esa luxación se llama luxación típica, ¿ya? Puede ser perinatal en el momento de nacer, o a los pocos días, o a las pocas semanas, o una postnatal tardía que se puede producir a las semanas o a los meses, por falta de tratamiento de la displasia. Entonces, aquí vamos a ver que existen grados de luxación si no se hace el tratamiento, que puede ser una cadera luxable que se puede detectar por la maniobra de Barlow, y una cadera donde todavía hay una relación de la cabeza con el acetábulo, los ligamentos ya están empezando a relajarse, y es una cadera que se puede luxar. El grado 2 ya es una cadera subluxada, ya la cabeza femoral ha perdido contacto con el techo del acetábulo, el ligamento redondo se ha alargado, la cápsula articular está totalmente elongada o relajada y la cabeza se está saliendo. Esto se llama subluxación. Y tenemos el grado 3 o la luxación, donde ya la cabeza totalmente ha perdido contacto con el acetábulo. El ligamento redondo se alarga tanto que luego es un problema cuando uno trata de introducir la cabeza dentro del acetábulo. Los ligamentos, la cápsula articular se ha agrandado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿por qué van los niños a la consulta? Es decir, van los niños después de nacer a su primera consulta de niño sano después del parto. Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4. Eso se llama control de niño sano. En esas consultas, la primera consulta para ver si el niño no tiene ictericia, no tiene hiperbilirrubinemia, está lactando bien, no vomita, etc. La segunda consulta, que es al mes, es para ver si el niño está bien, está lactando bien, no tiene problemas de reflujo gastroesofágico y su peso y su talla están adecuados para el mes de edad. El segundo mes, ahí se lo vacuna al niño, se le ponen las vacunas correspondientes a los 2 meses y se mide el peso y la talla para ver si no está
bajando de peso porque la mamá no tiene pezón, no tiene leche, o porque no hay una buena técnica en la alimentación del niño. A los 3 meses, y se lo vacuna, ¿no? A los 3 meses es un control, peso, talla y la radiografía de caderas. Esta radiografía de caderas debería ser obligatorio tanto en las mujercitas como en los varones. Ahí podemos detectar alteraciones en los elementos que conforman la articulación y podemos hacer un diagnóstico de displasia de cadera antes de que se luxe. Pero si ya se ha luxado, vamos a tener estos signos. La mamá va a llegar al médico y va a decir, sus plieguecitos son asimétricos. Bueno, muchas veces las mamás no notan eso, pero puedo notar que una extremidad es más corta que la otra. Es porque si se ha luxado, al cambiarlo nota que hay una extremidad más corta que la otra. Cuando ya está caminando el niño, a su año y 2 meses, 3 meses, no camina, hay un retardo de la iniciación de la marcha. Y cuando camina, puede haber cojera de un pie o de ambas extremidades. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la mamá a consultar con el médico? Los pliegues asimétricos, la discrepancia o la diferencia en la longitud de los miembros, uno es más corto que el otro, por la desplazamiento hacia fuera del acetábulo, entonces parece más corto, ¿no? La simetría de pliegues, donde vemos que en la extremidad luxada pues hay una diferencia en los pliegues y que hace que la mamá consulte con el médico. Aquí vemos, miren la diferencia entre estos pliegues vulvares y los pliegues femorales, ¿no? Luego, ahora puede haber que parezca una pierna más corta que la otra. Los pliegues de la piel del muslo no están iguales, están asimétricos y puede haber una separación de ambas piernas porque una se ha luxado y se ha desplazado hacia arriba. El signo del pistón, donde una cadera entra y sale porque está luxado, ¿no? Aquí este es el signo de Galeazzi, donde al niño se lo coloca en una camilla más o menos rígida y se flexionan las rodillas y vemos que una rodilla está más baja que la otra rodilla. Eso se llama el signo de Galeazzi. Se puede usar una regla o un libro para poder ver la diferencia, ¿no? Aquí vemos, miren esa diferencia. Y bueno, el aspecto más importante de la displasia, o sea, de la alteración de los segmentos, y luego la luxación es el objetivo, o lo más importante es el diagnóstico temprano, ya que si uno no realiza precozmente el diagnóstico y no soluciona el problema, vamos a tener una persona inválida, un adulto con discapacidad. Pero si uno realiza precozmente el diagnóstico y el tratamiento, vamos a hacer que el niño llegue a ser un adulto normal. La contractura de los aductores, los músculos internos del músculo se llaman aductores. Estos hacen que uno cierre las piernas. Entonces hay una contractura cuando la cadera se luxa. Esto limita la abducción o la separación de las piernas, lo que hace que la mamá tenga dificultades en el cambio de pañales. Es otro signo que tiene que ver con la luxación de cadera. Entonces uno se abduce y el otro queda rígido y no se puede abducir. Es una limitación de la abducción. La maniobra de Ortolani es una de las maniobras más conocidas en el manejo de la luxación de la cadera. La maniobra de Ortolani consiste en agarrar las piernitas flexionadas del bebé, presionar
con el dedo pulgar o el dedo medio a nivel del trocánter mayor. Luego uno abre las piernitas presionando con los dedos medios a nivel del trocánter mayor y se va a producir un chasquido o un clic que significa la entrada de la cabeza femoral dentro del acetábulo, lo que significa que la cadera estaba luxada y se ha reducido, se ha entrado. Pero uno deja de hacer presión y vuelve a producirse ese sonido que uno no lo escucha, pero lo siente con el dedo y la cadera se vuelve a luxar. Esa es la maniobra de Ortolani, ¿no? Que está la cadera afuera, uno aprieta con el dedo medio hacia el trocánter menor o mayor y abduce, o sea, abre las piernas. Entonces entra la cabecita dentro del acetábulo provocando un chasquido, clic o sonido que se percibe con los dedos y uno deja de hacer presión y se vuelve a salir, ¿no? Y la maniobra de la Barlow es lo contrario, se presiona los trocánteres menores con los pulgares, cierra, junta las rodilletas y presiona y sale la cadera. Eso es la única maniobra que se puede considerar que puede hacer el diagnóstico de una displasia de cadera y que con esta maniobra logramos luxar la cadera o subluxar la cadera. Bueno, esta es la maniobra de Barlow, que se logra sacar la cabeza del fémur cuando la cadera es displásica. Cuando el niño ya está caminando, si es displasia o luxación de una sola cadera, él la cojera. Y si es de los dos, es la marcha de marinero o marcha de pato. El niño empieza a caminar como patito, ¿no? Hay varios otros signos, como el signo del tren de Lermont, cuando el niño se para sobre la cadera displásica, o sea, luxada, le va a sobrar pierna, ¿no? Mientras si se para con la pierna normal, le va a faltar, no va a lograr asentar la otra pierna a la superficie del piso. A eso se llama signo de tren de Lemburg. Yo aquí a propósito he puesto con en amarillo y con letras más grandes el examen más importante que se hace al examen físico, o sea, en el examen del niño en sus controles. Si yo tengo un niño de 3 meses, voy a pedir una radiografía y voy a poder, haciendo algunos trazados, muchas veces ya cuando uno tiene experiencia, a simple vista puede hacer un diagnóstico de displasia de cadera. Tenemos que hacer 3 trazados, 3 líneas que ustedes tienen que conocer, que es fácil. Al parecer, por los nombres parecen difíciles, es una línea de Hilgen-Reiner, la línea de Perkins y un ángulo acetabular o índice acetabular que se puede, y tal vez el arco de Shenton en caderas luxadas. Aquí tenemos las diferentes líneas, aquí está más fácil. Aquí tenemos una cadera donde está la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el trocánter menor, el trocánter mayor. Entonces vemos de que el acetábulo, este acetábulo, que podemos verlo aquí, por ejemplo, este acetábulo es el techo del acetábulo. Entonces se busca la parte más externa o más interna del techo del acetábulo. En la radiografía se va a ver así. Y esta parte más interna del techo, que corresponden a otros textos, van a decir que es la parte superior y externa del cartílago trirradiado, que es este espacio, pero ustedes van a la parte más interna del techo del acetábulo. Ahí ponen un punto, a este otro lado otro punto, también la parte más interna, y ahí trazan una línea que junte los 2 puntos. Esa es la línea de Hilgen-Reiner, ¿ya? Luego ponen un punto en la parte más externa del acetábulo, un punto a este otro lado también, y luego trazan una línea perpendicular a la línea de Hilgen-Reiner usando una escuadra, y al cruzar con la línea de Hilgen-Reiner
se forman 4 cuadrantes. Un cuadrante ínfero-interno, ínfero-externo, súpero-externo y súpero-interno. La cabeza del fémur siempre debe estar, aunque esté displásica la cadera y no esté luxada, la cabeza tiene que estar en el cuadrante ínfero-interno. Cuando se subluxa pasa al cuadrante ínfero-externo. Cuando se luxa pasa al cuadrante súpero-externo. Entonces, esta línea con la línea de Perl forma 4 cuadrantes. Pero hay otra línea que une los 2 puntos, el más externo y el más interno del acetábulo, y al cruzarse con la línea de Hilgenreiner se forma un ángulo, que también se llama índice acetabular. Esto al nacer no tiene que ser mayor de 30 grados. Esto se mide con un pantógrafo. Entonces, estos tres, ya en algunos hospitales, pues uno pide una ya viene con estos trazados. Entonces, al nacer, este ángulo acetabular no tiene que ser mayor de 30 grados y a los 3 meses no tiene que ser mayor de 27 a 28 grados. Si es mayor, es una cadera displásica. Puede que la cabeza del fémur esté dentro del acetábulo, pero hay un ángulo mayor, ya se trata de una displasia de cadera. Al ser el cuello mayor, estar así, la cabeza se va a salir cuando el niño soporte el peso del cuerpo o cuando use el andador o gatee, se va a salir. Entonces la displasia va a complicarse con la luxación. Entonces esta elevación del techo ya es una displasia. La alteración del tamaño de la cabeza, a veces cuando está displásico no hay cabeza, no se nota esta cabeza en la radiografía. A eso es displasia también. Bueno, y luego tenemos, entonces no se olvide que el índice acetabular en el recién nacido es de 30 y a los 3 meses va cerrándose este ángulo para atrapar la cabeza del fémur y evitar que se salga, es menos de 28. Esta otra línea que va del cuello del fémur recorriendo y desplazándose hasta el borde superior de este agujero. ¿Qué se llama este agujero? ¿Alguien me puede decir? Nadie. ¿Cómo se llama este agujero? ¿Ah? Bueno, o no están escuchando, o no saben. Bueno, este agujero es el agujero obturador. Entonces, cuando la cadera puede ser displásica, pero no se ha luxado, esta línea se llama línea de Shenton, es una línea que va bordeando el cuello del fémur y luego se desplaza hacia hasta el borde superior del agujero obturador. Ya. Si está luxada, entonces va a haber una alteración. Aquí está subluxada, pero ya no es igual que esta línea, sino se ha alargado. Y cuando se luxa, esta línea llega a quebrarse, porque la cadera, el núcleo de osificación de la cabeza femoral o la cabeza, se ha desplazado hacia el cuadrante superior externo. Y aquí forma su acetábulo. Entonces, hay un índice acetabular mayor de 30 grados, debe ser de 45. Este otro lado está normal con un ángulo acetabular de 28, de 26. Conforme va creciendo el niño, ese ángulo se va cerrando. Pero aquí es un ángulo muy amplio donde se desplaza la cabeza del fémur y se produce la luxación, alteración en la línea de Shenton. Aquí vemos una cadera luxada
Aquí una cadera normal con un ángulo pequeño donde no permite la salida de la cabeza del fémur. Bueno, todo eso lo van a leer, vamos a ver, hemos perdido mucho tiempo. Yo creo que vamos a quedarnos ahí. Simplemente les voy a decir que en la prevención, lo que se habla de prevención, existen 3 pilares fundamentales. Uno, el screener clínico del niño, que permite el tratamiento precoz en los casos confirmados mediante una radiografía de caderas a los 3 meses. O sea, ese es el punto de partida, diagnosticar la displasia antes de que se haya luxado. Eso se hace a través de la radiografía con esas líneas que les hemos mostrado, la de Hirgen-Reiner, la de Perkins, el índice acetabular y el arco de Shenton. Una vez que haces el diagnóstico, haces el tratamiento y vas a tener luego un niño normal. Luego, desarraigar, convencer a las personas que no deben envolver a sus niños con las extremidades en extensión y con chumpis, presionando y haciendo de la cabeza femoral presión en el techo del acetábulo, provocando la displasia y luego la luxación. Y a todos los pacientes que han usado algún aparato, luego cómo están caminando y hacerles tal vez una radiografía para ver cómo anda, ¿no? Luego en el tratamiento hay aparatos rápidamente, tenemos el arnés de Pavlik que se utiliza cuando hay displasia, pero no hay luxación. Es decir, vemos un ángulo acetabular amplio, pero la cabeza mismo que se obtiene con el uso de esos cargadores que las mamás usan para llevar a sus niños al trabajo, etc. Manteniendo las caderas en flexión y en abducción. Es el tratamiento de un niño que tiene displasia sin luxación. Porque cuando ya tiene, aquí hay un montón de aparatos, este es el verdadero arnés de Pavlik, el que actualmente se usa. Ya manteniendo las caderas en flexión y abducción, abducción. Hay otros modelos, este yo lo traje de Chile, lo modifiqué. Estos que no me gustan son muy rígidos, muchas veces el niño crece y queda en la mitad de la piel del muslo y puede provocar más bien luxación. Bueno, en caso de que esto más les voy a decir, en caso de que la cadera esté luxada, cuando ustedes hagan la radiografía de caderas, pero ustedes al abducir notan que la cabeza entra dentro del acetábulo, ya no pueden poner el arnés de Pavlik, porque el arnés de Pavlik lo va a manejar la mamá en la casa, al cambiarlo, al bañarlo, etc. Entonces la mamá no va a ser capaz, no menosprecio a las mamás, pero la mamá no está capacitada para hacer una abducción, reducción de la cabeza y ponerle el aparato. Entonces en esos casos en que hay una luxación, pero se puede meter la cabeza fácilmente, no con presión, se abduce y entra la cabecita, entonces se coloca un yeso para mantener la cabecita dentro del acetábulo durante unos 2 o 3 meses. Se van sacando radiografías para ver cómo va el ángulo acetabular, si va cerrando y cubriendo al acetábulo a la cabeza para evitar que se luce. Esa es la única recomendación. Después el resto ya es tratamiento quirúrgico, donde se opera al niño. Este es el yesito, un poco más corto aquí, para mantener la reducción en vez de usar el arnés de Pavlik, ¿no? Dejando una apertura para que el niño pueda hacer sus necesidades y se mantiene con este yesito hasta los 3 o 4 meses, es decir, durante 3 o 4 meses hasta ver que haya un buen ángulo acetabular y ya no haya riesgo de que se luce la cadera.
Después del tratamiento, estos son pacientes que he operado con luxación, son pacientes ya de 5 años, 4 años. Este es el último paciente que operé, donde logré un éxito total. Este ya es a sus 8 años, 10 años, donde la cabeza se mantiene dentro del acetábulo. Aquí todavía tengo la cicatriz de una cuña que saqué para bajar el techo, porque puedes meter la cabeza, pero el techo queda amplio. Entonces hay que poner una cuña aquí, un injerto, bajar el techo para evitar que la cadera se salga. Bueno, si no se hace tratamiento, pues van a recibir, va a producirse una artrosis, un neoacetábulo, y el niño, allá de joven y adulto, pues va a ser un niño discapacitado, ¿no? Van a requerir, ahora ya hay las prótesis, reemplazos de cadera, pero que no se puede realizar en jóvenes o menores o niños. Entonces, son problemas pues que van a tener. Y cuando se hace una reducción muy, muy forzada, la cabeza entra con mucha fuerza, impacta al techo del acetábulo, pierde su circulación y se empieza a necrosar. Ahí existe una necrosis isquémica aséptica de la cabeza femoral, que es una complicación iatrogénica que no debería ocurrir nunca. Bueno, eso es todo. Vayan rápido a sus clases. Me da pena que muchos hayan quedado afuera porque no han venido y hubieran insistido. Perdón el contratiempo. Espero que ya pronto estemos viéndonos las caras. Bueno, les dejo ese perrito. Que les digo que también hay displasia y luxación de cadera en los perros, ¿no? Bueno, hasta la próxima clase, que váyanse a su clase y tengan un feliz descanso en la noche. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Chao, Doc, hasta luego. Chao, chao.